Bien, hermanos, vamos a seguir, por favor, el Evangelio. Padre, guíanos esta tarde para escudriñar la palabra en búsqueda de la progresión del plan de redención desde las páginas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Guíanos esta tarde para acariciar, para observar más la gama de colores gloriosos y diversos que el Evangelio proyecta. Y nuestras vidas sean deslumbradas por este mensaje esta tarde en Cristo Jesús. Amén. Título del mensaje: como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Bueno, es un título que sale directamente de la Escritura, de un pasaje. Vamos allá, Mateo 24. Mateo 24, 37 al 39. Va a ser nuestro pasaje base, nuestra plataforma de lanzamiento. Dice Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, aquí está el título del mensaje, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, cuando se cuenta la historia de Noé, lo usual es mostrar a un abuelito allí, un barbadito allí, guiando un mundo de animalitos, rumbo al arca. Ay, que la tortuguita, que es la última que entra. Es una historia como así, como tiernita, ¿cierto? Vemos la figurita de la palomita, llegando ahí con la pajita, con esa vaina, la hierbita en el piquito. Como muy tiernita, ¿no? La historia. Bueno, pero estas son imágenes verdaderamente simplistas frente a la realidad teológica que tiene el diluvio, incluso la realidad escatológica que esconde este evento. Bueno, son ideas románticas ya que se alejan del significado verdadero de lo que significa este cataclismo. Vamos a hablar de este cataclismo hoy. Bueno, el relato bíblico del diluvio nos va a mostrar mucho más que estas imágenes simplistas. Nos permite vislumbrar un avance, un anticipo aterrador del día del juicio, así como una descripción maravillosa, gloriosa de la salvación. Dos palabras que quiero imprimir desde ya en sus mentes. Voy a estar alternando entre ellas: juicio, salvación. ¿Qué vemos en el diluvio? No la palomita, no la tortuguita, no, vemos juicio y vemos salvación. Cuando miramos entonces esa escena dramática de esas aguas impetuosas llenando la tierra, estamos observando en simultánea los dos eventos: juicio y salvación. Juicio contra una generación rebelde que se complacía en su maldad, en toda especie de mal, y salvación por aquellas 8 personas que fueron rescatadas de morir. Bueno, ¿qué estaba sucediendo en los días que precedieron al diluvio? Es decir, ¿qué pasaba en los días antes de que el diluvio llegara? Bueno, exactamente aquello que Dios había enunciado o dicho allí en Génesis capítulo 1 o capítulo 3. El tiempo entre Adán y Eva y los días de Noé, ese tiempito, allí vemos los comienzos de una enemistad encarnizada. ¿Entre quién? Entre la simiente de Eva y la simiente del diablo. Eso fue lo que se profetizó en Génesis 3:15. Vemos esa enemistad entre esas dos simientes abriéndose paso a través de los efectos destructivos del pecado. Cuando llegamos, hermanos, al capítulo 6 de Génesis, la pecaminosidad del hombre se ha incrementado de tal manera que parece que la simiente del diablo le ganó. Parece que se borró la simiente de Eva. Mientras los hombres se multiplican en número creciente, paralelamente se multiplican sus ofensas ante nuestro Dios. Esa amplitud y esa universalidad de la depravación es expuesta por lo que sucede aquí, hermanos. En estos primeros días, los hombres viven más tiempo, vivían cientos de años.
Pero en lugar de aprovechar eso, esa misericordia de Dios de permitirles vivir tantos años para adorarle, para servirle, para humillarse delante de Él, más bien desperdiciaron esos cientos de años que tenían de vida para vivir en su maldad, para incrementar la maldad. Dios, por tanto, acortó la vida de los hombres. Bueno, y en Génesis 6:5 vamos a encontrar una primera declaración que nos va a introducir en esto que se llama en los tiempos, así como en los tiempos de Noé. Dice Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era poquita, no, mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, dice solamente, es un absoluto, solamente el mal, nada de bondad, nadita por ahí, todo era perversión absoluta. Así que todos los descendientes de Adán tienen esa enemistad natural contra Dios, tienen esa inclinación a vivir sus vidas en desobediencia. Y esta impiedad, solo hay dos formas de detenerla. Esta maldad, solamente hay dos formas de pararla: el juicio de Dios, la salvación en Cristo. Bueno, la tendencia entonces de la maldad es a incrementarse. Si no fuera por el freno de la gracia común de Dios, Dios restringe la maldad. Si no fuera por eso, hermano, no existiría sociedad. El corazón entonces es una fábrica que produce maldad, pecado, rebelión, a un ritmo tan impresionante que si no fuera por la gracia salvadora de Dios por un lado, o por los frenos de la gracia común de Dios por el otro lado, hermanos, esta maldad alcanzaría esos extremos que alcanzó en el diluvio. En los últimos tiempos, dice la palabra de Dios, la maldad aumentará a tal grado que dice Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así como pasó en los días antes del diluvio, entonces vamos a mirar que ese evento del diluvio nos abre una ventana para mirar tiempos escatológicos. Y así como pasó en esos días, asimismo ese incremento de la maldad hacia el final de este presente siglo será de tal manera, de tal magnitud, que también traerá un juicio sobre toda la tierra, un juicio cataclísmico. Pedro nos reporta esto. Él dice que en el día del Señor, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esa primera tierra pereció bajo el agua. Esta segunda, esta tierra actual, perecerá bajo el fuego, por causa del creciente mal sobre el mundo prediluviano, o sea, antes del diluvio, por causa de ese pecado incrementado. En Génesis 6:6 se dice: se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Bueno, aquí habla de arrepentimiento y de dolor. Y esto es un antropomorfismo, es una frase que se le atribuye a Dios, una característica que los hombres tienen, pero es para poder entender qué está sintiendo Dios en ese momento. No es que Dios se arrepienta, ojo. Bueno, aquí el punto es demostrar que el pecado es exactamente contrario a la intención de Dios para el hombre. El pecado es opuesto, contrario a la santidad de Dios. Y al ver esto el Señor, entonces, Él no puede dejar las cosas así. Dios toma el pecado como algo personal, algo que le agravia, y Él se enoja en su corazón. Génesis 6:3, entonces, dice de nuestro Dios: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, yo los destruiré con la tierra, con la tierra. Bueno, haber borrado a la raza humana el día en que Adán y Eva pecaron hubiera sido justo, ¿sí o no?
El día que de él coman, morirán. Bueno, pecaron, listo, se cumplió, chao. El Señor hace otra creación. Pero aquí vemos la gracia del Señor, ¿no? Les dio misericordia, les ofreció perdón, les ofreció paciencia. Y Dios demostró esa paciencia durante 1600 años, en la época desde la caída hasta Noé. Esa paciencia se manifestó durante 1600 años. Pero ahora Dios determina limpiar este mundo de la contaminación generalizada, universal, que ha alcanzado la tierra. La humanidad completa se había alejado de Dios, se había corrompido hasta los tuétanos, pero Dios entonces decidió destruir la tierra, pero mostrarle misericordia a una familia. Noé halló gracia delante del Señor. Noé caminó con Dios. Noé era un hombre justo y a este se le demostró misericordia. Y por medio de Noé, entonces Dios le mostró misericordia a la raza humana. El diluvio entonces es un retrato asombroso del juicio de Dios contra el pecado. El apóstol Pedro declara que los hombres ignoran voluntariamente el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no quieren encarar que habrá un juicio, ni las consecuencias de ese juicio. Lo niegan. Pedro dice en 2 de Pedro 3 al 7, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Casi toda cultura, allí en la antigüedad, usted puede encontrar relatos de ese diluvio. Los de Media, los de Persia, todos ellos tienen algún relato por allí, hasta los indígenas tienen relatos del diluvio universal. Y hasta tenemos descubrimientos arqueológicos que demuestran que este evento efectivamente ocurrió. No obstante, como predijo Pedro, el hombre prefiere resistir, prefiere negarse a creer, ¿cierto? Y dice más bien: no, todo va a permanecer así, no va a pasar nada. Creer que el mundo ha existido por millones de años y que va a permanecer así por millones de años más, es la creencia que muchos prefieren hoy aceptar. Dicen que el diluvio es un mito religioso para asustar a las personas, para moralizar a las personas. Por consiguiente, el diluvio universal, o una de dos, o se ha ignorado completamente o se ha distorsionado su significado. Sin embargo, la verdad es que el mundo fue creado por la poderosa palabra de Dios. Ese mundo empezó a ser poblado por hombres, y esos hombres actuaron impíamente ante la vista de Dios. No se les dio absolutamente nada y en consecuencia Él intervino mediante un diluvio. Ya ha ocurrido antes un juicio universal y volverá a ocurrir, volverá a suceder. El diluvio nos dice, además, que Dios está dispuesto y es capaz de traer destrucción universal sobre la humanidad por causa de nuestra maldad, por causa de nuestro no arrepentimiento. Los hombres olvidan esta realidad y lo hacen voluntariamente, pero el cristiano debe recordar esto y debe recordarlo sobriamente, a fin de que se prepare así como se preparó Noé. Esta historia nos dice: Noé se preparó para ese día, escuchó la voz de Dios, escuchó la instrucción de Dios, escuchó que venía juicio y en consecuencia se preparó.
Hoy en día la palabra nos anuncia un juicio. La palabra nos anuncia que el día que nuestro Señor coloque sus pies sobre esta tierra, bueno, esto va a ser un juicio de índole catastrófica y universal por el fuego. Y no habrá lugar a arrepentimiento. Va a pasar lo que en esa oportunidad en el diluvio. Llegó el agua y se los llevó a todos y no hubo chance de nada. Estaban comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, distraídos por las cosas del mundo, en su pecado, en su maldad. No hubo oportunidad. La puerta de la gracia se cerró y ya no hubo acceso al arca. Se perdieron para siempre. Y eso se va a repetir. Pero pueblo de Dios, solo su gracia, este mensaje está siendo predicado hoy para que te prepares. Te prepares porque el arca sigue. El arca está hoy presente dentro de nosotros y esa arca es Cristo. Y la puerta sigue abierta. La puerta de la gracia sigue abierta. Y hemos de anunciar y de ser como Noé, pregoneros de justicia. Noé era pregonero de justicia. Y tú y yo tenemos que anunciarles a los hombres, a tu familia, viene juicio, arrepiéntete, métete al arca, aquí está la puerta de la gracia, la puerta es Cristo, refúgiate en Él. Contra este dramático trasfondo de juicio, porque yo también hablaba de salvación, Dios hace su primera promesa de pacto. Aquí encontramos la primera promesa de pacto. Cuando veamos teología o el seminario que vamos a ver de pactos, vamos a arrancar por este. La promesa de pacto. Y esta promesa de pacto estuvo en 8 personas. Una familia que se salvó. Génesis 6:18. Mas estableceré mi pacto. Mire que es mi. O sea, Dios establece Él mismo un pacto. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. 8 personas en total. Iremos ahora al diluvio y el arca como tipos. Aquí veremos el evangelio más exacto. Bien, ¿cuál es la función entonces del pacto con Noé? Ese pacto tiene 2 perspectivas. La primera, habrá un mundo estable en el cual la historia del plan de Dios puede ser demostrado. Hay un periodo de estabilidad. Desde que ese diluvio ocurrió, no hemos vuelto a ver un cataclismo de esas dimensiones, ¿no? Hemos visto grandes desastres locales, pero así que abarque toda la tierra, eso no se ha vuelto a ver. Entonces estamos atravesando por un periodo de estabilidad universal, llamémoslo así, universal. Y en ese periodo de estabilidad están ocurriendo todos los hechos, todas las profecías se están cumpliendo y el plan de redención sigue desarrollándose. En primer lugar, entonces, ese pacto con Noé apunta a eso, a esa estabilidad. Pero en segundo lugar, sirve como tipo y figura de los 2 grandes temas escriturales. Ya los dije antes, juicio y salvación. La ira entonces es real. Miremos este aspecto, un subtítulo que tengo acá. La ira es real. Bueno, en primer lugar, entonces, el diluvio retrata la ira de Dios contra el pecado. Señala la forma terriblemente repentina en la que regresará nuestro Señor Jesucristo. Así como el rayo sale del occidente al oriente, eso es impresionantemente rápido, intempestivo, sorpresivo, así será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos recuerda el hecho de que así como el mundo de entonces, allí en el diluvio, no estaba preparado, tampoco este mundo de esta era presente va a estar preparado cuando nuestro Señor retorne con los ángeles de su poder en gloria. ¿Para qué? Para dar retribución a los que no conocieron su nombre, a los que se deleitaron en su maldad. Eso lo dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Viene un día que lo cambiará todo. Y ese día las gentes estarán haciendo lo que usualmente hacen. Yendo a fiestas, comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, igualito que en la escena del diluvio.
Y justo como cuando la puerta del arca se cerró y comenzaron a caer gotas de lluvia del cielo, vendrá la tormenta del fuego, de la ira de Dios, que va a caer y lo va a consumir todo. Así como en la época de Noé, cuando los impíos no entendieron hasta que el diluvio llegó, entendieron ya demasiado tarde. Así como en esa época, igual sucederá también en la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, no entender claramente las señales del juicio que nos muestra el Evangelio, a lo que nos apunta el Evangelio, es sumamente peligroso para el alma humana. El día en que Noé entró en el arca, en ese mismo instante fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, dice el relato bíblico, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Para toda la raza humana de entonces fue demasiado tarde, no hubo oportunidad. Igual pasará cuando suene la final trompeta. En ese instante la puerta de la gracia se cerrará, y todos aquellos que despreciaron el llamado del Evangelio a creer y arrepentirse tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Segunda de Pedro 2:5 nos dice que Dios no perdonó al mundo antiguo, no lo perdonó, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Bueno, el texto nos dice que Dios guarda a los suyos de la destrucción, pero además nos informa este texto que Noé fue pregonero de justicia. ¿Cuánto duró el arca en ser construida? Bueno, dice que aproximadamente 100 años, porque se nos da un relato de la edad que tenía Noé cuando comenzó a construirla y el relato de la edad que tenía Noé cuando finalizó esa construcción, y eso más o menos da 100 años. O sea que tenemos aquí 100 años donde el testimonio del arca era el testimonio del Evangelio en esa época. Noé, ¿qué estás haciendo ahí? Construyendo un arca. ¿Y eso por qué? Va a venir un juicio, va a venir un gran diluvio. ¿Y por qué Noé? Por la maldad de los hombres. He ahí el arca siendo testimonio de lo que iba a pasar. Así que aquella generación malvada tuvo oportunidad de arrepentirse. 100 años mientras se construía el arca. El testimonio del arca misma en construcción era señal de un juicio que vendría. Las almas encarceladas por el pecado en esa época prediluviana no quisieron creer al pregonero de justicia. Noé estaba ahí delante de ellos, informándoles, dándoles información confiable, fidedigna, que Dios le había dicho. Noé creyó. Dios ha dicho que vendrá diluvio, yo lo creo y me preparo, voy a construir un arca. Los demás no creyeron, razón por la cual todos perecieron. ¿Y por qué todos perecieron? Bueno, sabemos que solo 8 personas entraron, ¿sí? Si alguien más se hubiera salvado, tendríamos el registro de que había 9 personas, 10 personas. Solo 8 se salvaron, los demás no quisieron creer. Noé, como pregonero de justicia, tiene una conexión gloriosa con un pasaje de Primera de Pedro. Es una conexión que algunos han tergiversado. Miren lo que está en Primera de Pedro 3, 18 al 20. 3, 18 al 20. Está conectado con esto de pregonero de justicia. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, o sea, en espíritu, ¿no? Pegámonos de ahí, en el cual, ese en el cual es de lo que viene hablando, del espíritu, vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cristo predicó en espíritu a los espíritus encarcelados,
Los cuales, bueno, aquí nos dice el texto cuáles son esos espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo? Mire, todos los detalles uno tras otro. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Ese es el cuándo. Mientras se preparaba el arca, 100 años, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bueno, este texto es falsa y erróneamente enseñado, diciendo que no, Cristo cuando Él murió fue y le predicó en el infierno a los que estaban en el infierno. Bueno, y podemos hablar mucha evidencia teológica y sustento para decir que eso no es así, que eso es una interpretación errónea, y no voy a explayarme más en esto. No tiene sentido teológico. Cristo, por medio de su Espíritu y usando a Noé, es distinto, usando el pregonero de justicia, le predicó a esta generación encarcelada por su maldad, por su pecado. Dice el texto, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras 100 años, allí están los 100 años, mientras se preparaba el arca. Hubo predicación para estas almas mientras se preparaba el arca. Un siglo entero duró la puerta del arca abierta. Yo creo que si alguien, Noé, yo creo en tu palabra, yo creo en tu Dios, déjame entrar. Yo creo que Noé, bueno, hágale pues, ya se arrepintió, vamos. Yo creo que Noé lo hubiera dejado entrar, pero no quisieron creer, no entendieron hasta que el diluvio llegó y ya no hubo oportunidad. Noé, ahora sí creo, ábreme. Ya no hay oportunidad. Eso pasará también. Eso será lo que vuelva y sucederá en los tiempos finales de este presente siglo malo. Pocos estarán preparados para recibir al Rey de Reyes en su segunda venida. ¿Estás tú preparado? ¿Estás tú preparado, preparada para recibir al Salvador que viene por segunda vez? Al sonido de trompeta, toda oportunidad para venir a Cristo desaparecerá. El cielo será abierto como un pergamino que se enrolla, y el Hijo de Dios será revelado con los ángeles en gran gloria. Habrá relámpagos, fuego. Habrá una conmoción universal en toda la tierra. Y esto va a infundir terror a los hombres incrédulos. La gente literalmente le va a pedir a las piedras, a las montañas: ocultadnos de la ira del Cordero, ocultadnos, porque llegó su juicio. Hermanos, a menudo los hombres ven la estabilidad de este planeta Tierra como una señal de paciencia, no como una señal de paciencia y misericordia, no como una señal de la benevolencia de Dios, ¿no? A veces los hombres impíos ven esa estabilidad en la tierra como impotencia de Dios, como debilidad de Dios. Ellos hacen esto a pesar de que esta bondad le permite al hombre vivir en la tierra, siendo retrasado el día del juicio. Y esto debería llevarlos a arrepentimiento. El hecho de que el Señor no haya derramado, hermanos, su ira contra esta tierra tan mala, eso es una muestra aún de su paciencia y misericordia. Y eso debería llevar a los hombres, solo ese hecho, a arrepentirse. Pero no, ellos piensan que es debilidad de Dios. Estos hechos entonces nos llaman a prepararnos sabiamente, en oración, en disposición, como lo hizo Noé en su tiempo. Estamos llamados a imitar a Noé en esto. Es un llamado para que cada cristiano sea también un pregonero de justicia, mientras todavía hay esperanza de salvación. Ahí está el arca, es Cristo. Ve y anúncialo. Ve, sé pregonero de esa bendita arca. E invita a los hombres a que entren rápido, antes de que sea tarde. Dios entonces es capaz de preservar y librar. Miremos el otro aspecto, ese aspecto de la salvación.
El pacto con Noé nos recuerda la habilidad de Dios de librar poderosamente a su pueblo del juicio venidero. En el caso de Noé, Dios usó la brea protectora del arca. Es significativo que diga que el arca estaba cubierto con brea por dentro y por fuera, ¿no? Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Bueno, ¿qué es calafatear? Es cerrar las divisiones o las junturas de la madera de una embarcación, ¿cierto? Entonces, combinan estopa, combinan brea, que es como un sellante, ¿verdad? ¿Cuánto Ramoncito manejas? No sé si maneja esos temas, sellante, o para que no entre el agua. La palabra hebrea aquí habla de protección. Esa palabra para brea habla para protección y es usada a menudo en el Antiguo Testamento para designar el aplazamiento de la ira o desagrado de Dios, mientras que su equivalente es usado más tarde en la Biblia para la palabra expiación. Bueno, Cristo, como la brea de la barca, cubre nuestro pecado, aplaca la ira de Dios contra nosotros. Él es nuestra expiación, Él es nuestra arca de refugio de la ira de Dios. Él es nuestra seguridad ante el juicio que vendrá. Es alentador entonces, hermanos, considerar el poder preservador de Dios, obrando para guardar, para proteger a su pueblo. En un mundo donde Noé y su familia eran los únicos creyentes, rodeados de inicuos, rodeados de almas impías alrededor, es increíble, inimaginable la oposición y la presión que Noé tuvo que haber enfrentado en esta época. Pero 100 años Dios lo fortaleció. Yo me imagino las burlas, yo me imagino la presión de un mundo incrédulo. Nunca había llovido. Se burlaban, imagino que se burlaban. Nunca ha llovido y tú haciendo un barco ahí. Noé se chifló. Pero Dios le dio fuerza a Noé para seguir creyendo a pesar de que el agua no caía. 100 años, ni una gotica. En esa época subía vapor, ¿no? Del agua, de la tierra, perdón. Pero él permaneció firme, y ahí vemos la gracia del Señor en hacer que Noé permaneciera firme, y esa misma gracia está con nosotros hoy para permanecer firme creyendo a esa gloriosa venida. Estas, dice Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé le creyó a Dios, y al creerle a Dios permaneció hasta que el diluvio fue lanzado. Bueno, si Dios pudo infundir fortaleza, ánimo, paciencia, firmeza en Noé en aquella época, también lo hará con su pueblo, para animarnos sabiendo que Él va a hacer lo mismo por nosotros. La promesa sellada, otro subtítulo. La promesa sellada. Algunos de los pactos entonces están confirmados por sellos. Un sello es como una señal, ¿no? Visible, para conmemorar, para recordar lo que Dios ha hecho, para que podamos volver atrás y meditar en las promesas de Dios. Lo más parecido es como el anillo de bodas, ¿no? Usted recuerda los votos allí matrimoniales. Estas señales tienden a estar de acuerdo entonces con la naturaleza del pacto. Un pacto llevaba señal. En el caso del pacto con Noé, las promesas son para todos los seres vivientes. Y se colocó una señal para recordar esto. Para todas las generaciones después de Noé. ¿Ya adivinan cuál fue la señal? A ver, el arco iris, muy bien. El arco iris, cada vez que usted vea el arco iris, eso no son los colores de los gays, no. Esos
impíos la tomaron para usarla como su bandera. Ahí se ve la maldad del diablo, ¿no? Una señal del pacto de Dios pura y santa a lo que la volvieron. Bueno, es una señal del pacto. ¿Y qué significa esa señal? Dios no destruirá nunca más la tierra de esa manera, por diluvio. Es una señal que está allí puesta para que la veamos. Y Dios mismo la ve. Él mismo la recuerda. Cuando vemos el arco iris, nos recuerda que Dios recuerda. Él se ha puesto una obligación sobre sí mismo al hacer este pacto. Ha puesto el arco iris en el cielo para decir que Él recuerda y cumple y cumplirá sus promesas. Hay un sentido en el que cada vez que estamos mirando el arco iris, Dios está del otro lado, volviéndose a mirar también el arco iris y reconociendo esa promesa que nos hiciera: no volverá a destruir la tierra por agua. El arco iris nos recuerda además que Dios salva. Dios salva. Cada vez que vea el arco iris, Juanita, piense: Dios salva, porque Dios salvó a Noé y a su familia y nos salvará a nosotros también de la ira venidera. Y esto lo ha hecho por medio de la persona, de la obra de Cristo. Cristo es el arca, en Él estamos seguros, en Él vamos viajando por esta tierra de peregrinaje, por este desierto, rumbo a ese lugar final, la tierra prometida. Estamos seguros en Cristo, viajando hacia esa nueva tierra, hacia esos nuevos cielos. Y todo mientras trasegamos aquí, en medio de estas aguas impetuosas, que es la maldad que nos rodea, que es el mundo hostil a la verdad. Estamos seguros, en Cristo nada nos va a pasar. Viajando en Él, estamos confiados que Él nos llevará, y nada de lo que está afuera va a entrar a esa arca. El agua no pudo entrar a esa arca.